Gracias te doy, mi Rey, en esta hermosa hora que me permites, Padre eterno, poder presentarme de esta manera, Señor, en un año nuevo, un año, Señor, de los cielos de los cuales tú quieres bendecir a tu iglesia, porque tú sigues limpiando, Señor, nuestras vestiduras internas y externas, precioso Dios. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de nuestros amigos y amigas que nos ven a través de estos medios, que puedan tener una palabra, Señor, en esta tarde, que pueda confortar sus almas para este año, que puedan tener, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu para estos tiempos, mi Rey, de los cuales estamos viviendo. Querido Padre Dios, toma lugar en mis labios, en las palabras que han de salir de mi boca. Toma lugar en mi garganta, lubrícala, Señor, quita toda sequedad. Aliméntame, Padre Celestial, del poder tuyo, de tu gracia tuya, precioso Rey, y que esa palabra sea sazonada por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque eres bueno todo el tiempo y tu justicia es para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde ya. Ya estamos a inicio del año 2022. Y yo sé que todos quisiéramos tener una palabra de revelación, una palabra quizás de predicción. De hecho, dice que la palabra misma, que la palabra es la palabra profética más segura que tenemos nosotros, la que nos da la predicción de los tiempos, porque como dijo Jesucristo, escrito está, ya la palabra fue dada y no hay ningún argumento que pueda cambiar lo que ya está dicho, lo que ya está hecho. Pero como dije el viernes, usted y yo podemos nosotros cambiar nuestra vida, no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro corazón y nuestro ser para poder alinearnos y poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Para mí es impactante toda la palabra escrita, porque toda la palabra fue escrita por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice claro, Romanos es el que nos habla de que las Escrituras fueron dejadas para enseñanza nuestra. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué leemos el Viejo Testamento si eso ya todo ocurrió? Pero según el apóstol Pablo, cuando nos declara allí en Romanos, nos habla claramente al decirnos que toda esta palabra fue inspirada, fue creada para nuestra enseñanza. Y dice ahí en Romanos 15, capítulo 4, para que usted no haga a un lado la escritura del Antiguo Testamento, porque toda fue escrita, toda fue inspirada por el Espíritu de Dios para los tiempos pasados, los tiempos presentes y el tiempo futuro, porque dice que la palabra es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, hablada por su Santo Espíritu, no va a pasar. Ella continuará por siempre. Tenemos un Dios sempiterno, por siempre y para siempre. Y dice aquí en Romanos capítulo 15 y su versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, estaba hablando el apóstol Pablo, o sea, para nuestra enseñanza se escribió todo el Antiguo Testamento. Decía una sierva que si no hubiera sido escrito lo de David, cuando él en un momento perdió la perspectiva y tenía que haber ido a la guerra y se quedó en casa, él en ese momento se descuidó y miró a aquella mujer hermosa, por lo cual él pecó. Eso es una escritura que nos sirve a nosotros ahora para no cometer los mismos errores. Entonces, si no hubiera sido escrita, nosotros quizás hoy no pudiéramos decir esto es bien o esto es mal. Pero por eso dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
y la consolación de las Escrituras, o sea que las Escrituras nos van a dar paciencia y nos van a dar consolación de ese periodo del Antiguo Testamento hasta hoy que estamos viviendo. Dice que van a hacer que nosotros adquiramos paciencia y consolación a través de ellas y tengamos esperanza. ¿Esperanza qué? Puesta en Cristo Jesús. Esta hermosa hora, hoy es principio de año. Bueno, ayer fue primero, hoy es 2 del 2002, pero es el primer domingo del año 2022. Prepare sus elementos para la cena del Señor que vamos a culminar al terminar la enseñanza. Vamos a participar de la cena del Señor recordando su muerte hasta que Él venga a través de su sangre y a través de su cuerpo, que es el pan. Él es el pan de vida y la sangre que ha traído redención a nuestras vidas. Y esa redención se culminará cuando Él venga en su gloria a recoger a su iglesia, a levantar a su iglesia. Entonces dice aquí, de la Escritura tengamos esperanza. Esa esperanza que Cristo volverá. Vamos a conmemorar este día que tenemos una esperanza plasmada en Cristo, que Él volverá por los suyos, sea que muramos o que vivamos, Él viene por los suyos. Por una iglesia que se deja instruir, por una iglesia que se deja enseñar, una iglesia que está atenta a lo que el Espíritu Santo le dice cada día. Esa es la iglesia, porque dice que nos dejó las arras de su espíritu, Él dejó el anticipo de que Él volvería, y el Espíritu Santo nos está preparando para que cuando Él venga en su gloria, la iglesia sea glorificada, pero la iglesia se encuentre con vestiduras blancas, con vestiduras de justicia y no con vestiduras sucias. Entonces dice aquí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ¿quién es el Dios de la paciencia y de la consolación? Él mismo, a través de su palabra, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces vamos a ir un poquito atrás, donde me quedé el día viernes hablando de lo que Dios trajo ya a finales de año para dar el principio de este año. Y lo que nosotros queremos este año, tener una palabra de dirección. Y dice que sin la profecía, el pueblo se descarría. O sea que la iglesia necesita una palabra de predicción. ¿Y qué más que esta palabra? Entonces Dios quiere darnos dirección iniciando este año, hablándonos que verdaderamente usted y yo ahora en este tiempo necesitamos entrar al reino. Yo les especificaba el viernes que el rey vive en un palacio. Y ¿cómo les dicen a los de afuera? Los que están fuera, los del pueblo, ellos solo escuchan cosas de lo que está ocurriendo dentro del reino. Pero hay gente dentro del reino que puede visualizar así de forma viva lo que está aconteciendo allí. Es lo que Dios le estaba diciendo a Nicodemo cuando le dijo que era necesario que él naciera, cuando le dice en el 3:3 de San Juan, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted necesita visualizar el reino de Dios, pero no quedarse solamente en la visualización, sino que entrar al palacio del rey y contemplar lo que hay dentro del rey, qué come el rey, porque el rey no come igual a los que están afuera. En la casa del rey hay banquetes, hay manjares deliciosos, y usted necesita entrar a ese reino. ¿Y cómo va a entrar usted al reino de Dios? Porque los reyes no admiten cualquier gente en su reino, mas sin embargo nosotros tenemos un rey de gloria que no vino
por ricos o por pobres. Él vino por todo aquel que en Él crea y se acerque a Él y necesite de Él. Ese es el reino de Dios, un reino de amor, un reino de misericordia, un reino de bondad, un reino diferente al reino de la tierra, porque el reino de la tierra hace discriminación, hace elecciones, quienes pueden entrar y quienes no pueden entrar. Mas sin embargo, nuestro Dios nos da acceso. ¿Y cómo vamos a accesar a ese castillo y poder comer los manjares que come el rey y los suyos? Lo que se vive ahí dentro del reino. Y aquí le dice, Jesucristo le dice a Nicodemo, en el 3:5 dice, respondió Jesús, dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de la palabra de Dios. Tienes que nacer del Espíritu, porque el Espíritu es el que trae el comunicado a tu espíritu. El Espíritu Santo es el que nos alerta. El Espíritu Santo es el que rocía la sangre de Cristo para limpiar nuestro espíritu y que nuestro espíritu pueda vivir dentro del reino y pueda comer los manjares del reino. Su Santo Espíritu es el que hoy está dentro de usted y dentro de mí. Su Santo Espíritu es el que me da dirección a lo que yo tengo que hacer en este tiempo. Así que usted necesita entrar al reino en este 2022, en este 2022, entrar y poder apreciar lo que está en el reino y vivir lo que está en el reino. Y lo que está en el reino es en sí su palabra. Y yo me voy a trasladar a donde me quedé en Génesis 24. ¿Por qué en Génesis 24? Porque usted y yo no podemos vivir en esta tierra si no sabemos escuchar, si no entramos al reino y escuchamos al rey así de forma literal. Estoy hablando espiritualmente, pero Abraham escuchó la voz de Dios audible y Abraham obedeció e hizo lo que Dios le indicaba. Asimismo, usted entrando al reino, el Espíritu Santo le va a desplegar esta palabra que dice San Juan capítulo 1 y su versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Qué lindo. La palabra se hizo carne y habitó entre los hombres y ahora habita su Santo Espíritu en usted y en mí. Entonces usted tiene que creer que ese verbo hecho carne ahora le está hablando específicamente de cómo usted debe de vivir en este tiempo. La palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es palabra viva que hace renacer el corazón del hombre para este tiempo. Usted necesita vivir la vida en esta palabra y para poder vivirla y para poder estar dentro del reino, usted tiene que visualizar a Cristo, usted tiene que visualizar a Dios cuando le está hablando, cuando le está diciendo no hagas esto. Recuerda el pasaje de David. David en un momento se despistó. En un momento se quedó cuando tenía que ir a la guerra, se quedó en casa para cometer el pecado grande en su vida. Entonces la palabra le alerta a usted y le dice, no cometas esto. O sea, el verbo hecho carne le habla y cuando Él le habla, usted tiene que tener un oído atento para saber escucharle. Pero si usted no lee la palabra, no se instruye en la palabra, ¿cómo va a poder escuchar la voz de Dios? ¿Cómo va a poder escuchar al Espíritu Santo cuando le susurra al oído y le dice, recuérdala, el verbo, recuerda a Cristo? Cristo habló la palabra y todo se hizo.
Abraham entendió eso y Abraham caminó no viéndolo, pero sí sintiéndolo. O viéndolo con los ojos espirituales. Y dice, vamos ahí al 24, donde les hablaba de que Abraham mandaba a buscar esposa para su hijo Isaac, y él tenía la certeza de que iba a venir la esposa de su hijo. La esposa de su hijo no tenía que ser una cananea, sino que tenía que ser una de su tierra, pero él no podía ir a su tierra porque la herencia que Dios le estaba dando era en Canaán. ¿En medio de qué? De todo lo que le rodeaba, pero no podía adquirir mujer de allí, mujeres paganas, sino que tenía que traer una de su tierra, y le dice a su siervo: ve, haz un juramento conmigo y vas a buscar esposa para mi hijo. Y le dice el siervo: ¿y si ella no quiere venir, qué hago? Y él mismo le dice allí en el 6, y Abraham le dijo, 24:6 de Génesis: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Mi hijo no puede ir a mi tierra porque la herencia que Dios nos prometió está aquí. Mire qué convicción de hombre. Ese hombre no se movía por emoción, sino que se movía por medio de la palabra de Dios. Él estaba apoyado, su bastón era la palabra de Dios. ¿Cuál es su bastón? No un amuleto, estoy diciendo. ¿Dónde se apoya usted? ¿En lo que está escuchando atentamente y está obedeciendo? Porque Dios le dice a Josué que no se aparte este libro de la ley de tu boca, ni de día ni de noche. Medítala, guárdala en tu corazón, acciónala y todo te irá bien. ¿Qué era lo que le iba a dar victoria a Josué para heredar la tierra prometida? Porque el pueblo de Israel tuvo que volver a pelear para poder conquistar la tierra que ya aquí Abraham ya la había poseído. Entonces ahora le dice a Josué: no se aparte este libro de la ley, no se aparte mi palabra de ti, porque solo de esa manera vas a entrar a la tierra prometida, y solo de esa manera tú vas a hacer prosperar tu camino, y solo de esa manera tú vas a poder vencer tus enemigos. ¿Por qué? Por la palabra que soy yo, decía el Señor. Entonces aquí, ¿en qué se basó Abraham? No vas a llevar a mi hijo a mi tierra porque esta es la herencia que Dios nos ha dado. Ve y trae la mujer de mi hijo. Y dice aquí, y le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Abraham pensó que ya no iba a pasar más tiempo. O sea, él pensó que quizás al regresar en el siervo, él ya hubiese muerto. Pero yo sé que este hombre vivió en esperanza, sobre esperanza. Y nosotros tenemos que vivir en nuestra esperanza de gloria, que es Cristo, sobre esa esperanza, no importando el obstáculo que estemos pasando, la aflicción que estemos pasando. Tenemos que creer. Esperanza. Quizás usted vea en este momento que ya no hay remedio para lo que está pasando, que ya todo se terminó. Recuerde, Lázaro había muerto, tenía 4 días, y en esos 4 días Dios fue y lo resucitó. ¿Habrá algo imposible para el que cree? Y él mismo le dice a Marta, le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás el reino de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios en su magnitud? Usted tiene que creer a lo que lee, a lo que Dios le está instruyendo, y poner en acción la palabra viva. Vivirla. Vivir con Él, caminar con Él, andar con Él, dormir con Él, levantarse con Él.
No son simples palabras, no son simples letras escritas, sino que son palabras que salen del corazón de Él para usted. Y usted quiere un año próspero, aprenda a escuchar con atención lo que Él le va a instruir por medio de la palabra cuando usted entra al reino, cuando usted está dentro del reino y disfruta de Él mismo y puede contemplarlo a Él mismo y puede ver su glorificación, su gloria, su magnitud, que no lo va a ver fuera de ese reino. Necesita limpiarse con el agua y con su Santo Espíritu. Todos los días, hágase un programa de que cada día usted va a tener su relación con Dios, donde Dios le va a hablar, donde Dios va a platicar con usted, donde Dios le va a instruir y donde Dios le va a guiar para que llegue al camino que debe de llegar. Y dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, le está diciendo Abraham a su siervo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Canaán, y tú traerás de allá, dice, te daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Qué certeza, qué seguridad de Abraham. Él enviará su ángel y tú traerás mujer para mi hijo. Simbología. ¿Figura de qué? Figura de Dios Padre, enviando al Espíritu Santo a traer, a preparar la esposa para su hijo, que un día vendrá en las nubes por esa iglesia, que solo el Santo Espíritu puede adornar, que solo el convivir con el Espíritu de Dios podemos ser transformados. Solo Él puede transformarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Estás viviendo una vida en el Espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que te está adornando. Y dice aquí, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. No tienes, o sea, le insistió en que Isaac no debía de ir a la casa de su parentela, sino que tenía que permanecer en la tierra prometida. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. O sea que estaban haciendo un negocio. Recuerde que el Espíritu Santo son las arras de Jesús para nosotros. El anticipo de que Él volverá y está pronto a aparecer en las nubes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Viendo de fuera o entrando al reino? Dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El Espíritu Santo es el que le adorna a usted y me adorna a mí, y tiene todo tipo de presente para que estemos preparados. Él nos pasa primero por mirra, por la purificación, y después nos pasa por los aceites, para que estemos perfumados, como la novia preparada. Nos limpia nuestras vestiduras, nos está poniendo las vestiduras de justicia, las vestiduras blancas. Él está lavando nuestra ropa, limpiándola cada día, mostrándose a nosotros. Este siervo tomó camellos y tomó todo tipo de regalos. Y dice aquí,
Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Este siervo había creído en el Dios de Abraham y arrodilló a sus camellos y esperó en la tarde para ver a la doncella que llegara a sacar agua. El Espíritu Santo ha escogido, o no ha escogido, que Él está preparando a esa novia, está haciendo lo que tiene que hacer, como hizo este siervo, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi padre, de mi señor, dame, te ruego, el tener un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú haces destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Esperaba que esta mujer fuera, ¿qué?, respetuosa, obediente, que no se le estuviera insistiendo, sino que de ella saliera el servicio a este siervo. La iglesia tiene que saber escuchar al Santo Espíritu, estar atenta al Santo Espíritu y hacer lo que Él le diga que haga. Pero aquí este siervo no le dijo que hiciera, sino que él le pidió a su Señor lo que debía de saber, para él saber si era la mujer para Isaac. Y dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. O sea que era, ¿qué? Era, ¿qué? Hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro. Era su familiar. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. La iglesia tiene que estar hermosa, virgen, no tiene que mezclarse con lo pagano. La iglesia tiene que santificarse. Y dice: a la que varón no había conocido. O sea que al único que iba a conocer era su Señor. Usted como iglesia, yo como iglesia, no tenemos que estar por un lado y por otro lado, sino que el día que Cristo venga, Él sabrá quién es su novia, la que se ha preparado, y no han dado divagando sus ojos, ni sus manos, ni su nada, sino que verdaderamente se ha centrado a la preparación del retorno de ese ser que ha de venir a levantarla para que se produzca la ceremonia nupcial. Y dice: la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar. No estuvo pensando, no la pensó: ¿será que le doy? ¿Por qué no la sacas tú? Si tú puedes. No, ella estuvo precisa, diligente. Usted y yo estaremos diligentes con el Espíritu de Dios. Y dice: su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Estuvo dispuesta en todo. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacarla. Sacrificio.
¿Tú quieres ver un año de prosperidad? Necesitas ser atento, atenta a las cosas de Dios, a saber escuchar su voz, a ser diligente, no negligente. Es tiempo, dice el Señor, de una iglesia diligente, de una iglesia alerta, de una iglesia vigilante, de una iglesia atenta a su Señor. Dice el Señor, ya es tiempo que dejemos a un lado nuestra manera de vivir. Dice el Señor que Nicodemo era un religioso, que se basaba simplemente en lo que él había aprendido, pero no había tenido una relación con su Señor. ¿Cuántos religiosos habemos hoy que no hemos tenido un encuentro, una relación con nuestro Dios? Aquí Rebeca tiene un encuentro con un siervo y ella es diligente, ella es precisa, ella es atenta a servirle. Hoy el Espíritu Santo ha tomado el lugar para hablarte y tú tienes que saber escucharle. Pero si tú no entras al reino y no tienes esa relación de intimidad con el Rey, tú no sabrás los acontecimientos que han de pasar en esta tierra. Porque el que te va a alertar es el Espíritu de Dios. Pero para eso no tienes que pereciar. Que si lo hago o no lo hago, tienes que hacerlo. Y dice que ella corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Dios quiere posar en tu corazón. Y tú no tienes que decir mañana, pasado, traspasado. No, hoy es el día. Los días están pasando. Ya te dije, no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu actitud. Y tu actitud debe de ser reverente a ese Dios de gloria y dejarlo entrar en tu casa. Rebeca dejó entrar a este siervo, lo llevó y dijo, ¿de quién eres hija? Ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Quién hace prosperar nuestro camino? Dios mismo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su padre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Vamos a ir más rápido porque tenemos que participar de la cena del Señor. En el 34 dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Abraham fue bendecido en todo. Y dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mí. Y yo dije, quizás mujer no quiera seguirme, pero vamos más adelante para poder avanzar.
Y dice en el 48, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y dice: y sacó el criado en el 53 alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy con nosotros. Nos está vistiendo y nos está adornando. Y dice, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron. Pero en el 55 dice: entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. ¿Qué responde usted ahora? Irá con su señor. Caminará como el Espíritu le indique, porque el Espíritu Santo le está guiando para llegar al encuentro con Jesús. Y dice más adelante, en el 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Qué hermoso este pasaje. El Espíritu Santo llevando a la novia con el novio descendiendo, porque estaba meditando, dice, en la hora de la tarde. Dice, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y vio a la novia y se acercó. Pero cuando Rebeca ve venir a este, le pregunta al Espíritu Santo: ¿quién es este? Y él le dice: este es el hijo de mi amo. A ese encuentro nos lleva el Espíritu Santo, a ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Él descenderá en las nubes, y usted y yo tenemos que estar guiados por el Espíritu, pero ya el Espíritu habrá tenido una conversación, una comunión con nosotros, y Él nos dirá: Él es. O sea que Él nos va a presentar con el novio, con el amado. Bendito Santo Espíritu, lo necesita usted y lo necesito yo. Dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué tipifica esto? Dios Padre enviando al Espíritu Santo. ¿A qué? A cuidar a la novia para su hijo. Dios Padre planeó, Dios Hijo paga el precio, pero Dios Espíritu nos protege. Él nos está protegiendo hoy. Y es lo que yo quiero decirle, que este 2020 usted necesita caminar con el Espíritu de Dios para poder llegar al encuentro, para que sean las nupcias. Y eso es lo hermoso, porque dice que Dios Padre glorifica al Hijo, Dios Padre
le concede la salvación al Hijo. Dios Padre escoge a los salvos y los santifica. Dice, santifica, el instrumento con que santifica al salvo es la palabra y la sangre de Jesucristo. Predestina a los salvos, pero el Hijo es el único camino que nos lleva, ¿qué? Al Padre. Jesucristo es el que da vida eterna. Jesucristo es el que realiza la redención. Y Jesucristo es el que intercede por nosotros. Pero Dios Espíritu que mora en nosotros, como este siervo que fue por Rebeca. Rebeca tipifica la iglesia. El siervo tipifica al Espíritu Santo. Isaac tipifica a Cristo. Abraham al Padre. Y el Espíritu Santo hoy nos consuela, nos guía a toda verdad, mora en nosotros, nos instruye, nos hace recordar, nos unge, nos sella y vivifica nuestros cuerpos. Cierre sus ojos y vamos a participar de la cena del Señor en esta tarde. La sangre de Cristo es la que nos redime y estamos muy pronto a que esa redención se complete cuando el Espíritu Santo nos entregue con el Hijo amado Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí está el pan, su cuerpo. Ese cuerpo que el Espíritu Santo está formando en nosotros. Y dice aquí que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y luego dice ¿qué? Y dijo, tomad, tomad, toma, este es mi cuerpo, comed, porque solo mi cuerpo vivificado en ustedes os hará entender que yo me hice carne siendo verbo, y ese verbo habitó entre los hombres y fue llevado a la cruz para pagar y justificarnos a nosotros ante Dios Padre y darnos salvación. Pero no nos dejó huérfanos, nos dejó al Espíritu de Dios y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Por quién fue partido? Por usted y por mí. Haced esto en memoria de mí, recordando el cuerpo de Cristo partido, latigado, crucificado por usted y por mí para darnos salvación y vivir en esperanza sobre esperanza. Participemos del pan, su cuerpo. Si usted en esta mañana tuvo algún conflicto con alguien o está afectado por algo, ríndase a Dios, pídale perdón a Dios y participe de este acto conmemorativo que recuerda ese cuerpo crucificado por usted y por mí, y que por ese cuerpo nosotros ahora somos limpiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Póngase a cuentas con Dios, querido Padre Dios. Si hubiésemos cometido pecado en este día, de hecho, de palabra y de pensamiento, nos rendimos a ti, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todas las cosas que hacemos de forma, Padre Celestial, consciente e inconsciente. Padre, queremos participar de este hecho, de tu justicia en la cruz del Calvario y poder comer este cuerpo que representa, Señor, el sacrificio, donde tú nos justificabas ante el Padre, entregando tu vida completa
y trayendo vida a nosotros. Que este pan que tipifica traiga vida a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, participemos del pan. Dice que esto lo hagamos en memoria de Él. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. El nuevo pacto que cambia nuestras vidas y nos limpia a través de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu rocía la sangre de Cristo en nuestro espíritu para que tome vida. La vid verdadera es Él el que nos da vida. Participemos del vino. Y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, damos gracias porque al inicio de este año, mi Dios, estamos participando y conmemorando la cena suya, Padre, conmemorando el sacrificio de la cruz que nos trae vida ahora y vivifica nuestros cuerpos en usted. Usted hoy vivifica, Señor, su vida en nosotros a través de este acto, mi Dios. Recordando, mi Dios, esa muerte hasta que usted regrese. Tenemos que permanecer limpiados, Padre Celestial, o limpiándonos, Padre, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, porque es lo único, los únicos medios que pueden limpiar nuestras vidas para que estemos presentes en su retorno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la vivificación suya en nosotros. Declarando, mi Dios, que este año usted nos cubre, usted nos protege, usted nos guarda y usted nos guía por la senda de justicia, Señor. Y que ahora estamos dentro del reino, donde veremos revelada su palabra y su verdad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga grandemente.